Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista vía Zoom con el ingeniero Miguel Alfredo Saltos Guale, ex ministro de Agricultura de 1990 a 1992, en 1997, durante los gobiernos de Rodrigo Borja y Fabián Alarcón. Él es nacido en Bahía de Caracas, ocupado altas funciones, actualmente está en el tema de agricultura con la alcaldesa de Guayaquil. Lo conocemos hace muchísimo tiempo, de Bahía de Caracas, justamente de donde somos también oriundo. Doctor, bienvenido acá. Ustedes están organizando lo que denominan una cumbre latinoamericana por la unidad de las musáceas, esto en coordinación con ministerios de agricultura de la región. ¿A qué obedece este evento? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer saludarlo, agradecerle mucho, un mensaje de salutación para todos los oyentes, deseándoles un año maravilloso. Bueno, mire, esto realmente es una cosa trascendental para el país, porque las musáceas, y ahí están fundamentalmente dos, el banano y el plátano, tienen un gran interés nacional, no solo por lo que significan para las exportaciones, la generación de divisas, sino por la gran cantidad de trabajos que generan, a tal punto que en gran medida la economía nacional depende de estos dos productos y parte la soberanía alimentaria. Usted, manavita, puede dar fe de lo que es el consumo de plátano en algunas provincias del país. De tal manera que el problema que se vive en estos momentos son los altos costos de producción, el precio de los fertilizantes por los cielos, otros insumos que aplican en el cultivo, en la exportación, el cartón para las exportaciones, los fletes navieros, la falta de espacios, la falta de contenedores, y eso representa un costo muy alto que quienes se benefician de este negocio, que son los grandes comercializadores en el mundo de consumo de banano, se resisten o se mantienen pasivos y no quieren pues compensar esos altos costos para que esta actividad subsista. Y es lo que nos hemos propuesto. El ministro Pedro Álava González fue el gestor de la iniciativa, pidió mi colaboración como activista en el tema bananero y en el mejoramiento de los precios. Entonces, el fondo de esta reunión es buscar una declaración conjunta con los otros países latinoamericanos que producen banano y plátano, y sobre todo que van a Europa y Estados Unidos, para que sensibilicen estas organizaciones mercantilistas de Europa y Estados Unidos y aumenten el precio de la fruta que se paga en el exterior. Esta reunión, que ha recibido una gran acogida nacional e internacional, tiene ya la confirmación de 7 ministros. Entre los 7 ministros representan el 65% de la exportación bananera latinoamericana y mundial hacia esos principales mercados. Entonces, en el fondo se busca eso. Y lo que se ha hecho, pues, es aplicar los principios que los mismos europeos esgrimen, ¿no? Que es el caso del comercio justo, que es la responsabilidad compartida, que lo aplican, lo proclaman en todos los foros, pero lamentablemente no la ejecutan en beneficio de quienes son los artífices del negocio bananero, de la actividad bananera, que son los agricultores y que son los países que lo exportan, ¿no? Ingeniero Saltos Guale, ¿cuándo será este evento y de qué manera? El evento se realizará vía virtual. Lamentablemente, pues por las situaciones que todos conocemos, hubiese sido ideal que este asunto se haga de manera presencial. Lamentablemente, las condiciones no lo permiten. Los ministros consultados prefirieron en su mayoría la vía virtual. Será pues el miércoles 12 de enero a las 10 de la mañana, teniendo como centro el ministro de Agricultura del Ecuador, Pedro Álava González. Y de allí, de esta reunión, ya se han mandado los documentos correspondientes. Hay una propuesta concreta del ministro ecuatoriano para que sea aprobada
por los otros ministros y de esa manera esa propuesta llevarla en el mes de abril, donde habrá pues una mesa de negociación con estas cadenas de supermercados. Imagínense lo que eso significa por primera vez, sentar en una mesa a los importadores de banano, a los comercializadores de la fruta, que son los que se benefician. Por ejemplo, usted va a Estados Unidos, Europa, y va a un supermercado, ya la fruta madura, la fruta amarilla, y se queda asombrado de lo que vale. Así es. Comparado con lo que se paga aquí a los agricultores. Entonces, vamos a plantear y a exigirles, así lo hará con frontalidad el ministro ecuatoriano, para que ese beneficio sea compartido. Mire usted que de $100, por darle un ejemplo, solo le llegan a los países el 12, 13%. Entonces, eso es injusto, eso no responde ni siquiera a los principios humanitarios y cristianos que se esgrimen por todos lados. Entonces, con las mismas armas que ellos utilizan y proclaman el negocio en general, vamos a usar para lograr de una manera razonada, consensuada, sin presiones traumatizantes, para que el mundo se sensibilice y actúe con justicia. Ingeniero, usted ha mencionado algo, una propuesta. ¿Podría darnos a entender en qué consiste esa propuesta? La propuesta consigna 3 puntos. El primer punto es la necesidad, pues, que se reconozcan los esfuerzos de los países por el alto costo que significa producir banano. Entonces, aquí hay efectivamente un precio mínimo de sustentación que ni siquiera se pudo elevar en este año, pero que ya resulta apretado para poder justificar los altos costos de producción. Entonces, allá vamos con un trabajo técnico en la que se demuestra que las alzas dadas en estas últimas semanas en todos los factores de costo no justifican y no compensan el precio que se paga por la fruta en el exterior. Ese es el primer punto. El otro punto que se va a tratar, que ese sí ya ha sido discutido anteriormente por reuniones similares de ministros de Agricultura, es el tratamiento conjunto y la colaboración que tiene que haber entre todos nosotros, todos los países productores latinoamericanos, para enfrentar el Fusarium raza tropical 4, este hongo que es incontrolable y que el Ecuador vivió en carne propia. Usted es un hombre muy joven, pero cuando existía en el país el banano Gros Michel o banano de cera, pues eso fue casi eliminado por la presencia de un hongo similar, que era el Fusarium raza 1. Ahora estamos en peligro de que sea la raza 4 que no tiene control. Y tercero, excitar a todos los organismos internacionales para que constituyan un fondo muy importante de investigación para enfrentar estas enfermedades que son extrañas a nuestro continente. Ingeniero, como para finalizar, ¿de qué manera esto de la pandemia ha perjudicado al sector bananero, a la exportación de nuestra fruta? Tremendamente. Yo le diría que no tanto en lo que son los esquemas de producción, pero sí, por ejemplo, se ha ocasionado congestionamientos de puertos, escasez de barcos, escasez de contenedores, es decir, la parte logística ha sido afectada. Recuerde usted que en un principio había controles por las carreteras pensando manejar de esa manera la pandemia. Y todo eso ocasionó pues interferencias en un negocio tan dinámico como es el banano. Entonces ha habido una afectación y de manera global pues la economía mundial fue afectada y eso implica una reducción en las compras que se hacen de los países. Gracias entonces al ingeniero Alfredo Saltos Guale por darnos luces sobre este importante evento que de manera virtual se va a realizar la próxima semana, la Cumbre Latinoamericana por la Unidad de las Musáceas, con coordinaciones con los ministerios de Agricultura de la región. Gracias, ingeniero Saltos Guale, por haber atendido esta entrevista. Excelente noche para usted. De igual manera, para usted, un placer haberlo saludado por esta vía. Me alegro mucho que se encuentre bien, lo veo muy bien y eso me satisface como amigo y como paisano manabita. Un placer, buenas tardes. Gracias, doctor.